Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, Luisma. Encantado de estar aquí. Oye, ¿desde dónde nos hablas hoy? Hoy desde Madrid. Hoy os hablo desde Madrid. Llevo ya unos añitos que he cambiado la playa por Madrid, pero bueno, contento. ¿La playa de dónde? ¿La playa de qué zona? De Mallorca. De Mallorca. O sea, Soy de Mallorca. O sea, que te han convencido para que te vayas para el centro, para la capital, ¿no? Eso es. Aunque no me he venido exactamente al centro, estoy viviendo a las afueras de Madrid, dentro de la comunidad, pero no vivo en el centro. He buscado un poquito más de naturaleza. Bueno, aquí estamos, sí, con toda la familia. ¿Y tienes que ir habitualmente, o sea, tienes que ir presencialmente habitualmente a trabajar o tienes flexibilidad? No, la verdad es que a raíz de la pandemia, nuestro sector, que es el sector turístico, en lo que es la parte corporativa, también empezó a aplicar muchas políticas de flexibilidad y actualmente estamos yendo 3 días a la oficina y 2 de teletrabajo. Por supuesto, en los hoteles no se puede aplicar porque al final hay que estar, pero los que estamos en la parte corporativa sí que podemos aprovechar. Oye, ¿y quién es Antonio Andújar? Pues Antonio Andújar, sobre todo, en primer lugar, tiene dos identidades, Antonio y Tony. Todo el mundo me conoce como Tony Andújar. De hecho, yo creo que de las pocas personas que todavía me llaman Antonio es mi madre, sobre todo cuando se cabrea. Y sobre todo, si me tuviera que definir, soy una persona tremendamente curiosa. Cuando el típico proceso de las entrevistas que te preguntan, que es una cosa que odio, ¿no? Pero que te preguntan qué es lo que más valorarías de ti y un aspecto negativo. Siempre digo lo mismo, ¿no? Que es la curiosidad, porque es algo que es muy positivo y que me ha servido en muchas situaciones para avanzar profesionalmente, pero después tiene la contraparte de que hay días que si encuentro un artículo interesante, un podcast interesante o un vídeo de YouTube interesante, pues me voy a acostar a las 4 de la mañana. Entonces eso puede ser un problema a veces. Oye, y otra cosa curiosa, viendo lógicamente tu perfil de LinkedIn, que es a donde acudimos a buscar información sobre los profesionales que nos acompañan siempre, ¿no? O lógicamente, como tú dices, iremos desgranando. Hay otras inquietudes que tienes y que además trasladas en formato también de podcast o de video podcast o newsletter en la que escribes sobre cosas que te gustan y te inquietan. Pero lo que me gusta es que tienes un pasado humanista, ¿no? Que eso está muy bien. Eso es. ¿Por qué estudiar esa carrera vinculada a lo humano? Pues mira, todo tiene un porqué, aunque parezca al principio mentira, ¿no? Pero yo cuando estudié, yo soy de bachiller, cuando estaba estudiando bachiller, pues hice el bachiller el científico. Mi objetivo era prepararme para una carrera de ingeniería o una carrera de ciencias. La verdad es que no lo tenía demasiado claro en su momento, pero bueno, sí que me iba a tirar hacia ese tipo de especialidades. Y durante el bachiller, por azares de la vida y por casualidades, en matemáticas tuvimos, sin hablar y sin mencionar, tuvimos unos docentes y unos profesores que la verdad es que no conectaron lo suficiente, no llegamos a abordar las materias como las llegábamos abordando tradicionalmente, y muchos de la promoción a la que yo fuimos, que íbamos para ahí, la verdad es que nos pusimos a pensar si hacer selectividad y pasar por los exámenes famosos de matemáticas, físicas, con un nivel no tan bueno como el que pretendíamos, y también por casualidades de la vida o lo que fuera, yo siempre he tenido muy buenos profesores y profesoras en filosofía, en historia, en geografía, y eso me llevó a decir, bueno, pues ya que tengo que enfrentarme a una carrera o ir a la universidad, porque sí que es algo que quería ir, digo, ¿por qué no estudiar humanidades? Entonces, mi periplo empezó en las Islas Baleares, la Universidad de las Islas Baleares, donde no había humanidades. Entonces hice el primer ciclo de historia y ya después, en el segundo ciclo, sí que me fui a estudiar a Barcelona, donde sí que existía la licenciatura de humanidades, y acabar la licenciatura de humanidades. Pero eso es un poco la decisión. Y si bien es cierto decir que durante la carrera en lógica sí que hicimos temas de programación, utilizamos COBOL para aplicar temas de lógica en filosofía, es decir, no es tan de letras puras como la gente pueda pensarse, ¿no? Porque también teníamos temas de estadística, por el tema socioeconómico, tema sociológico, etc., ¿no? Uh-huh. Y bueno, esa fue un poco la decisión, pero siempre me ha interesado mucho la parte tecnológica y de hecho nunca la he abandonado y por eso estoy donde estoy.
No, te lo iba a decir yo ahora cuando estabas diciendo la parte de que no era tan cerrada en la carrera, en el ámbito de las letras, ¿no? Y te iba a decir precisamente el tema de la estadística porque lógicamente cumple su función cuando uno tiene que interpretar cuestionarios o encuestas o acciones que tengan que ver con la toma de registros con la gente, ¿no? Y al final tienes que evaluar y tienes que saber ciertos parámetros de esa estadística que te puede dar unas medias u otras, ¿no? En función de cómo lo enfoques. Oye, pero... Perdón, Sí, Luis, sí, además, sí. sí, es decir, yo creo que este debate también es muy latino, o muy del sur de Europa o de Latinoamérica, porque en el mundo anglosajón no existe tanto este debate. En el mundo anglosajón te puedes encontrar que el fundador de YouTube era filósofo, o te puedes encontrar casos de ese tipo. Es decir, yo creo que es más un debate de ese tipo, más, insisto, más del sur de Europa y más del mundo latinoamericano. Además, con todo el desarrollo que está teniendo la IA generativa, yo soy de los que piensa de que precisamente las hiperespecializaciones en cualquier ámbito van a acabar desapareciendo y vamos a encontrar con que la gente va a tener que tener un barniz más horizontal, más humanista, más otro tipo de habilidades que hasta ahora precisamente no se estaban fomentando, ¿no? Pero bueno, es mi opinión. Sí, no, lógicamente te decía esto porque a mí cuando te encuentras con personas que vienen de ese ámbito, ¿no? Y yo que estudié geografía e historia del arte en la Universidad de Oviedo, no voy a entrar en el detalle de por qué lo estudié, no me toca a mí ahora esto, pero bueno, tenía una vinculación con el mundo del deporte en ese momento cuando eres joven, ¿no? Y tienes que tomar esas decisiones de estudios. Pero sí es verdad que trabajando ahora donde estoy trabajando o desde hace ya unos años que me he introducido en el mundo de la tecnología, más desde la parte de comunicación, a veces también de acciones de marketing o de la parte a veces también de desarrollo de negocio, ayudando a esa parte dentro de las compañías, te das cuenta que lo que tú dices, ¿no? Que la parte técnica cobra, lógicamente, una razón fundamental dentro de las estructuras empresariales de este tipo, porque es donde está su core, su propuesta de valor hacia clientes, pero también esa parte de interlocución, de tener una manera de expresarte, de contar las cosas, de interlocutar con tus compañeros, de hacer que eso a nivel también fluya, pues a nivel de comunicación interna y a nivel de ejemplos que después tienes que trasladar tanto en presentaciones como en desarrollos internos de producto o de servicios, es fundamental para mí ahora mismo, ¿no? Y esto que acabas de decir de la IA generativa, que entraremos después un poco más en detalle si quieres, pues lógicamente lo vemos, ¿no? Que hay muchas cosas que las hay que interpretar desde un punto de vista también muy humano, ¿no? O mismamente la parte que conlleva todo el tema de ética, ¿no? Vinculado a todo lo que nos está llegando, ¿no? Que a veces dices, no sabes hacia dónde puedes tirar o qué cosas después puedes llevar a negocio por lo que implica, ¿no? A nivel de implementaciones, de desarrollos específicos, cuando una cosa es que tú consumas algo en tu móvil y otra cosa es que lo tengas que implementar, articular, escalar en un ámbito corporativo, ¿no? Con lo complejo que eso lleva, que ahí tendrás también solo experiencias al respecto, ¿no? Sí, unas cuantas. Y ojo, que no es que digas que hagas una orientación hacia una carrera universitaria en un sentido u otro y ya te olvides, sino que al final después vas avanzando profesionalmente. Y yo, por supuesto, precisamente por lo que os comentaba de que soy una persona curiosa, por supuesto me he tenido que desarrollar a nivel tecnológico y aprender pues, desde lenguajes de programación web, que es como empecé, a lenguajes de programación o lenguajes de consultas a nivel base de datos, Python, es decir, son cosas que he ido aprendiendo y que precisamente las he podido aprender porque durante esa carrera de humanidades me enseñaron una serie de herramientas que me han ido sirviendo muy bien para precisamente enfrentarme a unos problemas en cuanto a aprendizaje, saber estructurarlos y saber o afrontar esa parte de ese aprendizaje y sobre todo lo que os decía, ¿no? La curiosidad constante de intentar y preguntar. Yo no tengo problema ninguno en preguntar, independientemente de la posición que he tenido a lo largo de mi carrera, y preguntar a un compañero o a una compañera, oye, esto yo me acuerdo ya hace muchísimos años, ¿esto del SQL cómo es? ¿No? Pues bueno, pues a partir de ahí de la curiosidad pues vas aprendiendo y vas trazando una carrera profesional y una serie de skills, ¿no?
Claro, a eso iba ahora, porque las personas que han participado hasta ahora en el directo que hacemos en LinkedIn, que después, como sabéis, pues lo convertimos en un podcast, vienen más del mundo, digamos, del data science, ¿no? Perfiles más vinculados específicamente pues a la analítica avanzada vinculada a modelos, al machine learning o al deep learning, a computer vision o personas que gestionan equipos vinculados a transformación digital y eres la primera persona que está más orientada a la parte de marketing, ¿no? Y también me gustaría preguntarte cómo llegas ahí, aparte de esa inquietud que tienes tecnológica, ¿por qué después de estudiar esa licenciatura de Humanidades en la Universidad de Barcelona y de hacer después el posgrado de Pedagogía en tu tierra, en las Islas Baleares, te enfrascas ya en un ámbito vinculado al marketing? ¿Por qué? ¿Por qué te da por ahí? Sí, volvemos otra vez a un poco a las casualidades en la vida que marcan en un sentido u otro en un camino, ¿no? Pero yo creo muchas veces en ese tipo de cosas. Cuando yo acabé la licenciatura en Humanidades, pues la salida obvia que os podéis imaginar era la docencia, ¿no? Ser profesor de secundaria o de primaria, pero al final ser profesor, preparar unas oposiciones. Me puse a preparar oposiciones, que por eso hice ese posgrado de pedagogía, que era uno de los requisitos que había que tener para acceder a opositar. Y cuando me puse a hacer las oposiciones directamente me deprimí. Es decir, tenía que volver a ver todo lo que había hecho durante la carrera, pero de una forma de memorizar para después vomitarlo en un examen. Entonces, en ese momento sí que tuve una pequeña crisis de no saber qué hacer con mi vida. Empecé a salir a buscar al mercado laboral. Me acuerdo que era el boom de la construcción y las ofertas de trabajo que había eran comerciales de materiales de construcción y cosas de este tipo. Y encontré un trabajo en una fundación que se dedicaba mucho a proyectos culturales, socioculturales, proyectos patrimoniales, pero que en ese momento estaba tramitando también una cosa que existía en el Ministerio de Industria, que eran sellos de centros tecnológicos, ¿vale? Y estaba tramitando ese sello y cuando entré consiguieron el sello para el Centro Tecnológico Turístico en Mallorca, uno de los que había. Y por eso empecé precisamente a trabajar en proyectos tecnológicos en turismo muy relacionados con la capa de marketing y la parte de comercial, que como bien sabéis es la puntera a nivel digital en el sector de travel, en el sector turístico, y es por ahí donde empiezo a trabajar en toda esa capa digital, tecnológica y de marketing, ¿no? Y ahí empiezo a desarrollar mi carrera. Estoy un tiempo con una persona que conozco de una institución pública que también se dedicaba a ayudar a empresas y a startups de las islas. Decidimos montar una consultoría, una empresa, una consultoría de innovación, muy enfocada también en conseguir fondos, en fondos nacionales, fondos de la Unión Europea, para todo esto que a muchos sonará que es la I+D+I, ¿no? Investigación, desarrollo e innovación. Entonces, ahí la verdad es que estamos 5 años, nos funcionó muy bien los primeros años y al final ya de la empresa hicimos un proyecto que es el que me une precisamente a la historia que tengo actualmente en la empresa donde estoy, en Palladium Hotel Group. Hicimos un proyecto en 2 hoteles, en Ushuaia, en Ibiza y en Hard Rock Hotel Ibiza, de Smart Bracelets, de un proyecto de wearables y que combinaba también data y combinar todo ese tipo de cosas para ofrecer servicios muy personalizados con unas pulseras inteligentes que llevan un chip RFID. Y la verdad es que ese proyecto también me abrió muchísimo la visión de afrontar, de hacer la parte del producto. Me acuerdo esas primeras conversaciones con China para los moldes de las pulseras y para conseguir los chips. Entonces, ahí ya la verdad es que empiezo a trabajar en esa parte también. Ese proyecto, la verdad es que funciona muy bien, pero al final los que participaban, que era un centro tecnológico del País Vasco, la propia Palladium y nosotros con la consultora, pues al final no decidimos desarrollarlo más adelante porque había que trabajar a nivel de inversión y bueno, no teníamos la capacidad de conseguir eso y empiezo a trabajar en cadenas hoteleras. De hecho, empiezo a trabajar en Barceló Hoteles, que es una cadena hotelera también bastante conocida. Yo empiezo en la capa de digital o en la capa de marketing en la parte de SEO, en la parte de posicionamiento orgánico, porque bueno, también me voy a especializar y he trabajado mucho en la capa de inbound marketing y a partir de ahí empiezo a trabajar y a subir y a escalar, a llevar más también posiciones de lo que es más la capa de canales de paid media, performance, empiezo a entrar muy en relación con toda la capa analítica,
con toda la capa client-side de las webs a nivel de recolección de datos. Empiezo a tocar lo que son los mundos de las Customer Data Platform, a integraciones con otros sistemas que son necesarios pues, para tener esa visión completa a un cliente. Y ahí voy trabajando y es cuando me llaman de Paladin otra vez para trabajar en el departamento de tecnología, precisamente para cambiar y revolucionar un poco todo el stack que existía de Customer Experience a nivel tecnología, ¿no? Perdona que te interrumpa, entre esa parte inicial que dices de proyecto inicial con el que entras en el sector del travel, con ese proyecto que hacéis externamente a la compañía, lógicamente, y tu vuelta a entrar en la compañía pasan 4 o 5 años, ¿no? O más. Correcto. ¿Qué te encontrabas al principio? Cuando bueno, con Tony, voy a llamarte Tony, ¿eh? Sí, no te voy a llamar como tu madre que cuando se enfada. ¿Qué se encuentra Tony en ese primer momento cuando empieza a interlocutar con las personas del grupo, en este caso de esa parte que estabais desarrollando? Y cuando de repente, después de una trayectoria y de pasar por otras etapas, vuelves a entrar dentro del grupo ya en otra posición y empiezas a ver otras cosas, ¿no? Me imagino que la gente pasa un tiempo, además la tecnología, como siempre, también avanza. Pero, ¿qué te encontraste al principio y qué te encontraste después? Yo, sobre todo, lo que me encontré en su momento cuando hicimos el proyecto de las pulseras inteligentes en esos 2 hoteles para Paladin Hotel Group, me encontré una cadena que tenía un afán de transformación enorme, muy grande, pero que estaba empezando. Es decir, tenía el megacaso de éxito de los hoteles de playa en Bosa, sobre todo Ushuaia, que es un referente muy, muy grande y que la gente lo conoce mucho, un escaparate internacional para cualquier proyecto de innovación en el sector hotelero. O sea, tenía eso de forma muy clara y también tenía muy claro que querían transformar toda la cadena hotelera, pero estaban empezando. Y bueno, y todavía ese mundo del customer centric, del data driven, de verdad tomarse muy en serio esa capa tecnológica, pues estaba germinando dentro de la empresa, no estaba muy, muy extendido. En cambio, cuando me vuelven a llamar, que me vuelve a llamar el responsable, el CEO de ese momento, Tomás, me vuelve a llamar, ya me encuentro que ese germen ya ha crecido y que no es un árbol, pero ya es una planta con cierta estatura. Y me encuentro a personas como Alejandro Lazcano, que está liderando todo el proyecto de e-commerce de la cadena hotelera y que sigue trabajando y que tengo el placer de seguir trabajando con él, que están ya precisamente regando esta planta para hacerla crecer y ya ese espíritu data-driven, ese espíritu customer-centric, ese espíritu de oye, tenemos que ser una empresa también que participe activamente en toda la parte de tecnología, ya estaba ahí y se notaba muchísimo en el ambiente. Entonces, eso es lo que me encuentro fundamentalmente en cuanto al cambio, que yo creo que es algo habitual para empresas que no son tecnológicas. Es decir, al final, una cadena hotelera, no nos engañemos, la parte importante del negocio sucede en que disfrutéis muchísimo de vuestras vacaciones, ¿no? Es una empresa de servicios. Pero hoy en día, como estaréis de acuerdo, hoy en día, independientemente cuál sea tu negocio, cuál sea tu scope o cuál sea tu industria, la parte tecnológica, de los datos, de la parte del marketing, la parte digital, tiene un peso importante, ¿no? Y eso es lo que me encontré cuando volví la segunda vez. Y además, en esa época tuviste que pasar o atravesar, como todos nosotros, una pandemia, ¿no? Que me imagino que dentro de un grupo hotelero o del sector travel en general fueron momentos muy, muy críticos, ¿no? Muy de sufrimiento, de incertidumbre, a veces de reestructuración, ¿no? Porque no queda más remedio. ¿Cómo vivisteis esa época? Fueron momentos, no nos engañamos, fueron momentos duros, de mucha incertidumbre. Sí que es cierto que también las personas que estábamos en corporativo en Paladin Hotel Group, la gran mayoría, tuvimos bastante suerte porque la empresa hizo una apuesta fuerte. Pensar de que nosotros tuvimos los hoteles un año cerrado. Es decir, todas las fuentes posibles de ingresos estaban cerradas. La empresa lo único que hacía mensualmente era pagar gastos, pero no recibía ingresos. Imaginar lo que es eso para una empresa. Las empresas hoteleras sí que es cierto que normalmente son empresas muy saneadas, que han tenido ejercicios anteriores buenos de rentabilidad, pero hay que enfrentarse a eso como administrador de esa empresa o como dueño. Nosotros tuvimos la suerte de que la familia Matutes, en este caso, que era
la parte de la empresa tuvimos la suerte de que apostó mucho y hubo contados y muy pocos casos donde se redujeron jornadas o se hicieron los famosos ERTEs. La gran mayoría, sobre todo de la capa más tecnológica, digital, incluso del equipo de datos, estuvimos trabajando en casa, eso sí, pero estuvimos trabajando como anteriormente. Y de hecho, uno de los retos que abordó la compañía en ese momento, que yo creo que fue un éxito, es, vale, hemos parado el negocio, os hemos quitado las distracciones del día a día provocadas por el negocio, entenderme con distracciones, ¿no? Porque no son distracciones, sí. es tu trabajo, avancemos en un año como compañía lo que de otra forma hubiera costado 5 años. Y eso lo tomamos muy en serio y el proyecto de datos, por ejemplo, de Palladium creció muchísimo, el proyecto digital de Palladium creció muchísimo y modernizamos todo ese stack y migramos todo ese stack que tiene que ver con toda la parte del Customer Experience, que veníamos de algunos sistemas legacy, de algunos sistemas que no habían acabado de funcionar. Pues todo ese trabajo que normalmente te lleva varios años lo conseguimos hacer en un año porque estuvimos muy concentrados en hacerlo. Y yo creo que eso fue, a pesar de que fue una decisión que costó dinero y mucho porque no había ingresos, yo creo que fue una decisión muy acertada porque nos permitió, y me perdonaréis el símil, soy muy friki, pero nos permitió coger un DeLorean y presentarnos en el futuro en esa capa. Bueno, está bien ese símil que acabas de traer. Oye, y lógicamente después tienes también un salto. ¿Por qué te da por irte a la parte de agencia? ¿Qué te llamaba la atención de una agencia a la hora de pegar un cambio en esa carrera profesional? Sobre todo el proyecto y el salto de la agencia fue, además de... Además, perdona, no a cualquier agencia, a una agencia global, mundial, como es Publicis Group, ¿no? Correcto. El proyecto que me presentaron en su momento fue un proyecto típico de que es como el efecto, como cuando te encuentras un conejo en la carretera, de que le deslumbran las largas. Pues yo estaba en la misma situación. Me deslumbraron con el proyecto. Era un proyecto muy ambicioso, proyecto de liderar toda la capa de datos, tecnología y toda la capa MadTech, que después hablaremos de esto del MadTech, de la agencia, y precisamente en una agencia que es una multinacional que precisamente se están transformando, no solo en España, sino a nivel internacional. Entonces el proyecto era un proyecto muy ambicioso y eso es lo que me hizo tomar la decisión. Los que sigáis un poquito más la parte de noticias de marketing, publicidad, del mundo de agencia y medios, pensar que Publicis había comprado hace unos meses antes, había comprado Epsilon, que es una empresa gigantesca en Estados Unidos que se dedica al tema de vender datos y tema de resolución de identidad en Estados Unidos, ¿vale? Para hacer campañas publicitarias y de marketing, que es gigantesca. Y quería replicar precisamente ese modelo en todos los países en los que estaba, por supuesto en España, muy relacionado con el fenómeno cookie-less, que todavía estamos ahí, ¿no? Que parece mentira, que llevamos un montón de tiempo ya. Pero bueno, con todo ese fenómeno famoso del bloqueo de las cookies de tercera parte y dar una respuesta, ¿no? a los anunciantes y a sus clientes. Y lógicamente yo creo que un aprendizaje brutal verlo desde ese otro lado, ¿no? Porque al final cuando eres marca, es decir, cuando un grupo, sea un grupo hotelero, sea una aseguradora, sea una telco, lo que sea, tiene que interlocutar con esas agencias, bien sean específicas online o bien sean de servicios, plenos, porque te dan todo tipo de servicio, lógicamente para que lleven a cabo tu estrategia de marketing, comunicación a través de campañas, posicionamiento, etcétera, etcétera. Cuando estás de un lado eres el que contratas, pero cuando estás del otro lado a ti te contratan, ¿no? Pero en este caso también aprendizaje de ese negocio, ese medio que busca también cómo optimizar las audiencias para sus clientes y cómo darle un mejor servicio o cómo optimizar las campañas. Yo creo que ahí lógicamente habrás visto aparte un aprendizaje también que seguramente que te sirve en el día a día de lo que hoy estás también haciendo en Palladium, ¿no? Sí, el trabajo en Publicis tuvo como dos etapas que transcurrieron en paralelo. La primera etapa y la principal misión que tenía era construir una plataforma de datos que mezclaba distintas fuentes de datos, entre ellas, y así enlazo con el podcast anterior, entre ellos la base de datos de Carrefour España, además de otras que nos permitían construir un grafo de identidad, un ID graph, que lo que hacía es que
un cliente de Publicis, un anunciante, subía first party data suya pseudo-anonimizada y nosotros teníamos capacidad de enriquecer esa data y aportarle una serie de insights agregados en base a todas esas fuentes de datos que teníamos. Y también se desarrollaron todas las conexiones para activar eso en la capa publicitaria y, por supuesto, para también hacer temas de BI, Marketing Mix Modeling y otro tipo de productos. Y después, en paralelo, también, lo que bien comentas, había mucha labor de consultoría de muchas marcas muy conocidas de gran consumo, de electrónica, de automóvil, marcas muy conocidas que si os dijera los nombres todo el mundo sonaría, que la verdad es que estaban un poquito perdidas con todo esto del direct to consumer o la parte B2C, es decir, esa parte de tener la relación directa con el consumidor y lo que implicaba, ¿no? Yo siempre digo una cosa que es una frase que no es mía, que es del padre de Spiderman, que es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esto se nota mucho con este tipo de empresas que hasta ahora no han tenido una relación comercial o una relación B2C porque han derivado de esa parte a intermediarios como pueden ser un Amazon, un retail, ¿no? Y no tienen esa relación directa. Y cuando quieren afrontar proyectos data-driven, customer-centric, pues se nota, ¿no? Se nota esa capa de que necesitan esa capa de asesoramiento y esa capa de intentar explicar de cómo se abordan ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí hubo mucho trabajo de ese tipo, sonaban muchísimo las Customer Data Platform, siguen sonando todavía. ¿Qué es esto? ¿Un CDP? ¿Esto va a acabar con el hambre del mundo o no? ¿O es otra vez lo mismo que el DMP, una eterna promesa que no acaba de funcionar? Bueno, pues todo ese tipo de debates o es que en mi empresa hay un data warehouse, pero es que el equipo de data no me hace caso porque el equipo financiero lo tiene secuestrado y cuando se acuerden de mí pues ya habrán pasado 5 años. Es decir, todo ese tipo de debates aparecían y las marcas y entonces intentábamos ayudarles y reconducirlos, ¿no? ¿Y cómo vivíais esa amenaza, ¿no? Que estaba ahí, que sigue estando, bueno, de Google, ¿no? Del tema de las cookies y todos estos problemas derivados en temas de privacidad, de consentimiento, todo este tipo de problemáticas que nos vienen persiguiendo en los últimos años, ¿no? Y que yo creo que al final nos seguirán persiguiendo de una u otra manera. No creo que nunca nos dejen de perseguir. Hay dos visiones. La inicial, que fue un tsunami que arrasó directamente, fue algo que no se supo gestionar bien, porque es como, yo siempre me gusta hacer el mismo símil, es como si de repente llevamos jugando a fútbol un montón de años y de repente te dicen, ahora tienes que jugar a fútbol sin balón. Pues es complicado, ¿verdad? Hay que buscar una forma, hay que reconducirlo y tenemos que verlo, ¿no? Pues fue un poquito igual. Sí que es cierto que fue un tema gradual y en España quizá para las empresas que solo venden o que tienen una presencia digital en España seguramente ni lo habían notado mucho o lo están empezando a notar ahora, porque si bien recordáis los primeros en hacerlo fueron Firefox y Safari, ¿vale? Lo que pasa es que las empresas que tenían más presencia internacional pues de repente un 30 o un 40% de su tráfico, de los usuarios que hasta ahora podían medir o podían impactar, desaparecieron porque no podían trabajar con cookies de tercera parte, ¿no? Entonces, ahí toda la industria, sí que es cierto que muy relacionado también todo ello con el tema de privacy, que bueno, yo soy algo crítico con el tema del privacy, si me seguís en LinkedIn, bueno, utilizo mucho el humor y el sarcasmo, sí que reconozco que había mucho desmán en algunas cosas, que seguramente hubo casos muy sonados que se sobrepasaron y que han provocado que las autoridades entren a regular todo este tema de usar datos con fines publicitarios, ¿vale? Pero también creo que al inicio, sobre todo con el tema de la legislación, se notaba de que no entendían cómo funcionaba a nivel técnicamente esto y partían de una presunción que para mí es falsa, de que Internet es gratis. Y como sabréis los que tenéis más edad como yo, no hay nada en la vida que sea gratis, ni Internet. Entonces, esa presunción choca mucho con cosas que estamos viendo ahora, como el paga o acepta, o otro tipo de iniciativas que chocan, pero es que chocan por eso, porque muchas veces la legislación entra en juego, ¿no? Con el tipo de cómo se funciona la industria, como la industria de Internet. De hecho, precisamente, no está relacionado con el tema de la privacidad, pero yo le encontré un símil muy parecido. Ayer leía de que Reddit había vendido una licencia o una suscripción anual a su base de conocimiento, a su base de datos, por $60 millones,
a una empresa que tiene un modelo de inteligencia artificial que no especifican cuál es, ¿vale? No sé cuál sería, supongo alguna de las grandes. Y claro, lo ponía en el debate como diciendo, eso de vender 60 millones, un conocimiento generado por usuarios, al final tiene ese símil también con el parte de utilizar el comportamiento de unos usuarios en una red social como Meta o en Google con fines publicitarios, ¿no? Entonces, estamos viendo que sí, que se está regulando en un lado, pero ahora ha salido el tema de la inteligencia artificial que también tendrán que entrar a regular, ¿no? Para ese tipo de cosas. Entonces, al principio sí que fue un desastre, pero sí que es cierto que ahora soy muy optimista porque toda la industria, y cuando digo toda es anunciantes, medios, tecnología AdTech, tecnología MarTech, se ha puesto las pilas de forma muy rápida y ya hay muchas soluciones para trabajar sin cookies de forma muy exitosa. De hecho, no me gusta tampoco hablar bien o mal de marcas, pero Google, por ejemplo, todos los algoritmos que tienes de optimización publicitaria a día de hoy que funcionan sin cookies funcionan espectacularmente bien. De hecho, funcionan tan bien que hasta el regulador en la Unión Europea se está planteando de si esos modelos de Machine Learning que son capaces de determinar si un usuario es el mismo o no, solo con fingerprinting, sin datos personales, también se pueden considerar datos personales porque son tan precisos que son capaces de identificar a personas aunque no sepas cómo se llama o cosas de este tipo. Entonces, sí que es cierto que la industria ha avanzado mucho y a día de hoy hay soluciones. Lógicamente, las grandes compañías como Google tienen que ponerse las pilas también, ¿no? Y tienen la capacidad para desarrollar nuevos productos y nuevos servicios para el cliente que les faciliten. Y lógicamente la regulación siempre va a ir por detrás, porque en la mayoría de los casos no tienen personas especializadas en todas estas tecnologías. Y muchas veces desconocen el dominio también de donde se están aplicando, ¿no? Con lo cual eso conlleva también algunas ventajas, entre comillas, para estas compañías, grandes compañías, ¿no? Oye, Tony, ¿qué es un Corporate Digital and MarTech Director? Pues una persona muy rara que nadie sabe a qué se dedica y ese es un poco el secreto de mi felicidad. bromas de lado. Para traducirlo, yo soy el responsable, actualmente soy el responsable de toda la parte tecnológica de lo que es nuestro canal, nuestro e-commerce, nuestro canal de venta directa, que sería en el sector hotelero. Es decir, cuando vais a nuestra página web y reserváis o cuando llamáis a nuestro call center y hacéis una reserva o llamáis para preguntar, todo lo que hay detrás allí en cuanto a tuberías, en cuanto a plataformas, tuberías, toda la parte de integración de datos y trabajar todos esos datos, todo eso es responsabilidad mía y del equipo que tengo, que por suerte tengo un gran equipo, porque si no sería complicado. ¿Y cuando llego al hotel? Cuando yo llego al hotel y puedo interactuar a través de mailing o de app, o ¿ahí también entráis? Nosotros no entramos, pero colaboramos mucho con el equipo de operaciones, que es el encargado de hacer esa capa. De hecho, el equipo de operaciones también tiene unidades y personas que trabajan la capa digital y, como es lógico, colaboramos mucho con ellos. Ellos utilizan plataformas que tenemos nosotros y nosotros utilizamos sus plataformas con el objetivo de que no haya una disrupción en el journey del cliente, ¿vale? Sí que es cierto de que esto es un problema político de las compañías que cuando se crearon toda la parte customer centric o toda esta parte, pues no existía tanto, entonces crearon unidades departamentales, departamento comercial, departamento de marketing, departamento de operaciones, que es totalmente artificial con lo que hace el cliente. El cliente al final lo que quiere es una experiencia unificada, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que el año pasado empezamos una iniciativa que es un Center of Excellence de Customer Experience, donde todas las áreas implicadas en la casa, por supuesto el área de tecnología, el área que dirijo, el área de operaciones, el área de marketing y otro tipo de áreas que tengan alguna parte de su journey o algún punto de contacto con un cliente, están participando en ese comité, que nos reunimos periódicamente con el objetivo de poner todos los recursos que tenemos de forma individualizada como departamento en común para aprovecharlos y generar eficiencia y, sobre todo, tener visibilidad de lo que hace cada uno e intentar ayudarnos entre todos, ¿no? Entonces, eso es un poco una respuesta más matricial, más horizontal, hacia una estructura muy típica de cualquier empresa, que es una estructura muy vertical. Uh-huh. Y en el día a día de Tony, ¿cómo discurre un día, una semana de trabajo? Me imagino que con mucho lío, pero ¿cómo es un día para Tony en tu interacción con el equipo, en la gestión de los proyectos internos, en interlocutar con
personas que te conectan por LinkedIn para que participes en un podcast, etcétera, 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 ¿no? Pero ¿cómo es ese día de un profesional con esa responsabilidad de que esa parte tan importante y fundamental hoy en día para una cadena hotelera y en cualquier sector travel y en cualquier otro sector como es el e-commerce, que fluya y que vaya todo como debe? Pues te diría que lo primero que hacemos durante la semana, después del café y contar un poco qué ha pasado el finde y las últimas novedades, lo que hacemos inicialmente, tenemos una weekly, todo el equipo, donde repasamos desarrollos, tareas, trabajamos con una metodología muy agile, en sprints en cuanto a los proyectos, repasamos lo de la semana anterior y nos ponemos una serie de deberes para esa semana. Y después, a continuación y casi en paralelo, mi día a día es muy de revisión de insights, analítica, datos. O sea, al final yo actualmente, que ya más o menos tenemos un stack y una serie de integraciones a nivel de fuentes de datos en toda la capa que gestiona la experiencia del cliente ya hechas desde hace un tiempo, lo que estoy haciendo siempre es supervisando que todo esté fluyendo bien, que no haya ningún problema, ninguna integración, que los datos se estén comportando bien, que no haya fallado nada y después también que todo eso y todos los proyectos que tenemos, tanto desde proyectos de value-based bidding con algoritmos para mejorar las pujas en canales publicitarios como Google, Meta o Amazon, a temas de propensión a compra que tenemos en la web o otro tipo de proyectos, lo que hago es que efectivamente muevan la aguja y que haya resultados a nivel de negocio, ¿no? Entonces hay una parte muy importante también, que también cae en mi área, de toda la parte de PI y toda la capa de dashboarding para ver que el performance del canal es correcto a nivel ventas, a nivel precio medio, mercados, hoteles. Toda esa capa es muy importante en cuanto a supervisión. Es algo que he aprendido con el tiempo porque en nuestro sector, así como en otros, es muy típico el famoso garbage in, garbage out, ¿no? Y me perdonaré la expresión, mierda adentro, mierda afuera. Entonces, tienes que estar constantemente supervisando las fuentes de datos integradas, porque a la que te descuidas, algún proveedor, algún partner que está gestionando esa fuente de datos ha hecho un cambio y te está provocando a ti el peor de los males, que se te rompa esa integración y deje de funcionar, que la detectas rápido, o otro mal que no es quizá tan malo, pero que a mí me gusta menos, que es que hayan cambiado alguna cosa que haga que tu modelo de datos se esté rompiendo y por lo tanto el resto de cosas que vienen después no acabe funcionando bien, ¿no? Entonces, ahí hay mucha revisión, tenemos mucha capa de alerta, mucha capa de dashboard construida con una serie de reglas y una serie de queries de SQL para supervisar toda la parte de data quality y también con algunas con Python, con librerías como Panda, conocidísima, precisamente para supervisar que la calidad de los datos es la que necesitamos y la que requerimos, ¿no? Que es algo importantísimo. Y por último, ver que precisamente todo eso esté fluyendo hacia la capa de activación final, que es la que ve el cliente. Es decir, que si los datos de las reservas y del gasto de estancia están entrando bien, ese journey que tenemos para ofrecer un cross-selling de otro producto, efectivamente esté funcionando y se esté entregando bien, ¿no? Entonces, toda esa capa es muy importante. Y después, cuando tengo tiempo, pues miro LinkedIn. ¿Qué número de gente de equipo tienes ahora mismo? Pues a día de hoy tengo unas 10 personas bajo de mi equipo con perfiles distintos y después también tenemos FTs o personal offshore contratado en consultoras que también nos ayudan y nos dan ese plus pues, para ir más rápido en proyectos puntuales. Oye, una cosa que se me venía ahora a la cabeza en la relación de esta parte de e-commerce con el cliente, en este caso con Luisma, que va o quiere acceder a un hotel de vuestra cadena y se encuentra con Booking, ¿no? ¿Cómo gestiona esa? Porque te lo pregunto desde el total desconocimiento como usuario, que a veces me lo pregunto, ¿no? Porque lógicamente yo creo que ahora a Booking a veces lo utilizamos como si fuera una búsqueda de valoración, de opiniones, y yo después, la mayoría de las veces, me voy a la cadena y contrato directamente con la cadena, que ya han adoptado esa opción que tiene Booking, que es de no pagues ahora, págame en el hotel cuando llegues y te doy un precio mayor, o págame ahora y te hago un descuento, ¿no? El X. Porque al final Booking no deja de ser un intermediario que se queda con una parte de vuestro negocio directo, ¿no? Pero ¿cómo es una relación entre Booking y una cadena en esos canales online?
Es una relación amor-odio y es una relación donde en algunos puntos les necesitamos, en otros puntos no los necesitamos tanto y queremos volar más solos, y por eso siempre es una relación amor-odio. En primer lugar, para que entendáis, Booking es una empresa gigantesca que destina aproximadamente el 55% de sus ingresos a marketing digital y tecnología. Es decir, la inversión que hace en ser mejores desde un punto de vista customer-centric, data-driven a nivel tecnológico es gigantesca y no es comparable a la que hacemos las cadenas hoteleras, que somos empresas más tradicionales y no invertimos tanto en ese sentido. Cuando digo amor-odio, porque, y os pongo un ejemplo, si Palladium Hotel Group quiere abrir un hotel en Zanzíbar, ¿no?, que sería un destino bonito, sería muy quijotesco, o estaríamos así como Don Quijote peleando con molinos, intentando llenar nosotros un hotel solo con nuestro canal directo, con la web y el call center. ¿Por qué? Porque como tradicionalmente no hemos tenido presencia en los mercados que están emitiendo turismo a Zanzíbar, pues es muy complicado posicionar. Entonces, ahí es donde un partner como las OTAs, como las agencias de viajes online, como puede ser Booking o otras como Expedia, aportan valor y aportan un valor relevante. En cambio, os doy otro ejemplo, en hoteles tan archiconocidos como es Ushuaia en Ibiza, pues no aportan tanto valor, ¿vale? Entonces, en ese punto, efectivamente, ahí tenemos que establecer a nivel comercial otro tipo de estrategias de distribución para beneficiar al canal directo. Y beneficiar al canal directo, pues significa, por ejemplo, estar en disparidad, es decir, que nosotros estemos más baratos que Booking o Expedia o otra agencia de viajes online. Tenemos otras palancas como los planes o los clubs o los programas de fidelización. De hecho, nosotros tenemos uno que es Palladium Rewards, y ahí intentamos pues luchar con ese elefante en la habitación que tiene mucha capacidad, ¿no? Pero bueno, yo diría que para cadenas hoteleras como la nuestra es un partner, es un matrimonio que ya lleva 30 años, que tiene sus peleas de vez en cuando, pero que se necesita, ¿no? Entonces, es un partner que aporta valor en algunos puntos y en otros no tanto. Y ese no tanto implica que también tengas desarrollo de tu lado como cadena hotelera para poder hacerlo muy parecido o igual de bien que ellos, y también implica decisiones comerciales. Es decir, también tiene que haber una decisión comercial de efectivamente beneficiar a un canal o a otro o no perjudicarles, ¿no? Entonces, en ese punto. Pero sí, es algo que en función del hotel nuestro share de contribución a las ventas es mayor o es menor, ¿no? Entonces, ahí es algo que tenemos que ir balanceando. Muy bien, pues ya has cubierto esa inquietud o esa curiosidad que tenía yo con esa relación de pareja entre Booking y yo, los que... Como consejo, y aprovechando lo que has dicho, Luisma, como consejo diría que si efectivamente encontráis un hotel que os pueda gustar en Booking o en otra OTA y veis un precio, vayáis a consultar a la web de ese hotel. En que incluso si veis un precio más caro en la web del hotel que en Booking Expedia, que les llaméis y se lo digáis. En el gran número de porcentajes van a igualar el precio e incluso mejorarlo. ¿Vale? Es como consejo que mis amigos de Booking, si me escuchan, me matan. No, bueno, a ver, yo era lo que te decía, yo últimamente, yo creo que en los últimos 2-3 años operas así, es decir, vas a Booking a buscar localización, ¿no? Como te da el mapa de, yo qué sé, pues mira, un viaje que voy a hacer familiar a Valencia próximamente, ¿no? Es decir, con la Peque, porque vas a jugar una competición deportiva a esa ciudad. ¿Qué haces? Vas a Google Maps y ves en la zona donde tiene los partidos y buscas alrededor lo que te pueda convenir más, o vas a Booking y haces lo mismo, ¿no? Es decir, sabes dónde está la zona, Booking te muestra, puedes filtrar por 3, 4, la categoría que quieras ir y vas viendo los precios, y una vez que haces la selección y escoges, yo en mi caso voy a la cadena hotelera y busco, ¿no? Como lo que tú dices, comparas el precio. Generalmente suele ser un poco más económico la cadena, y si no, nunca me ha tocado tener que llamar para decir esto que acabas de decir, ¿no? De momento no me he encontrado en esa tesitura. Oye, lo decíamos al principio, la IA generativa. Llega este boom hace 1 año y medio, llegan los amigos de OpenAI con ChatGPT, y todo. Bueno, antes de eso, yo creo que la primera herramienta que utilicé fue Midjourney en el verano, creo recordar, que se lo había, un día hablando con mi hija también, Marta tiene ahora 13, le enseñé, ¿no? Digo,
no sé por qué llegué, pues llegaría seguramente a través de LinkedIn o de alguna newsletter o alguna cosa de estas, ¿no? Y empecé a trastear con las imágenes, la generación de esas imágenes. Y después llega en noviembre, que recordar que fue, todo este boom de OpenAI y de ChatGPT. ¿Cómo lo estáis viviendo internamente y si estáis desarrollando algún proyecto o no, o todavía estáis en modo test? Pues mira, precisamente esta semana estuve en un evento que se organizó de un foro de inteligencia artificial muy centrado en generativa con compañeros de otras industrias que también estaban hablando y precisamente hablábamos de este tema. En primer lugar, dejar claro que yo soy de los que opina de que estamos ante una nueva revolución industrial en toda regla. O sea, esto va a cambiar el paradigma de producción y el paradigma de conocimiento en el mundo. Eso no me queda duda. En segundo lugar, actualmente yo creo que en las empresas estamos con un gran abanico quitando todo el humo que está llegando, porque eso también es cierto. Hay mucho humo alrededor de todo esto, muchas empresas con intereses que a veces no conoces que lo que hacen es tirar mucho humo para despistar y cuesta mucho encontrar en ese humo cosas tangibles, ¿no? Entonces, a nosotros nos llegan, al comité de dirección les llegan muchas iniciativas y entonces yo, en esa semana que hemos comentado de mi trabajo, dedico parte del tiempo para intentar aterrizar las cosas y que poner algo de sentido común, en mi opinión, por supuesto, a todo ello. Si estamos trabajando en inteligencia artificial generativa, sí, estamos trabajando. Estamos trabajando desde 2 puntos y 2 perspectivas. Como hemos comentado, yo estoy en la parte de marketing, en la parte de contacto al cliente. Entonces, actualmente no tenemos ninguna IA generativa, como puede ser un chatbot alimentado con un ChatGPT o alimentado con otro tipo de modelo de IA generativa en contacto directo con los clientes. ¿Por qué? Bueno, porque al menos yo considero que todavía falta madurez o faltan algunas cosas y faltan también algunas cosas que no tienen que ver con la inteligencia artificial, que son back to the basics que tenemos como deberes nuestras empresas, como por ejemplo de que por muy inteligente que sea ese modelo, necesita una base de conocimiento para acceder, ¿no? En las empresas, nuestro conocimiento en las empresas no está en Internet. Muchas veces yo siempre digo que el conocimiento de las empresas es como el iceberg. La parte que está documentada y que es accesible es la punta del iceberg, pero el resto es conocimiento informal que no está en ningún lado, está en las cabezas de las personas, ¿no? Entonces, ese primer reto y ese primer problema hace que por muy buen modelo que pongamos en un chatbot en la web, pues vaya a tener fallos, que no sea consistente y que no tenga una experiencia buena. Sí que estamos trabajando, en primer lugar, para dar superpoderes y me gusta esa frase, de dar superpoderes a personal de Palladio, ¿vale? Ahí, por ejemplo, tenemos un proyecto que me cae a mí en mi área, donde yo, dentro de mi equipo que he comentado, tengo gente que sí que maneja tecnología, que sí que son data engineers, que son gente de data o que son gente incluso que viene del mundo de la programación y que maneja integraciones de APIs, web service, pero tengo otra gente que viene más de la capa de marketing, que, diciéndolo en plata, pues a lo mejor sabe leer una query de SQL o un script de Python, pero no sabe plantear uno o no sabría cómo plantearlo. Entonces, en ese punto estamos utilizando, por ejemplo, la versión de Microsoft de ChatGPT, la Enterprise, estamos utilizándola con el objetivo de subir un esquema, un modelo de datos, por supuesto sin datos, ¿no? Lo que sería el esquema de una tabla, por ejemplo, subir varias para que los usuarios puedan hacer preguntas del tipo: calcúlame el Customer Lifetime Value de los clientes estadounidenses que han ido a nuestro hotel de Costa Mujeres en México, teniendo en cuenta que para tener cliente tienes que coger este identificador. Entonces, eso lo que hace es les escupe una query que ellos después ejecutan en nuestro data mart de la parte de marketing, en nuestro Customer Data Platform, pues para convertirse en analistas de datos e incluso en algunas cosas en data science, ¿no? Uh-huh. Y después también hemos empezado un proyecto con el que estamos ahora, que además hemos empezado un proyecto que está en formato prueba de concepto con 3 plataformas distintas, Google, Microsoft y IBM, para valorar cuál es la mejor y cuál es la que queremos ir a futuro, relacionado con el call center, con el contact center. Nosotros en el contact center, por nuestra especificación de negocio y nuestro tipo de cliente, es gran parte de la producción o gran parte de las ventas que se hacen en nuestro canal pasan también por el call center. O sea, que se genera el call center, que tenemos personas atendiendo. Uh-huh. Entonces, ahí hay un montón de interacciones por voz que hasta ahora no tienen ese aprovechamiento de qué está pasando, qué se está diciendo a nivel Big Data o a nivel gestión de datos de gran proyecto. Ahí estamos trabajando con algoritmos que no tienen nada que ver con la inteligencia artificial generativa, sino que son más
que más suena decirlo, ¿no? Más de old school, pero algoritmos de... más tradicionales, ¿no? Sí, más tradicionales, sí. Que serían más relacionados con el speech to text, ¿vale? Para convertir esas grabaciones en texto. A partir de ahí, pasarle un LLM, un modelo de lenguaje, gran modelo de lenguaje, con el objetivo de que aprenda sobre todo ese tipo de interacciones, para que en esa capa final, de hecho, el final del proyecto sería de que esa capa final, de que en base a ese conocimiento generado de esas llamadas y ese LLM, efectivamente enganchar una inteligencia artificial generativa que asista a los agentes del call center con el objetivo de igualar, porque hay algo que es muy complicado cuando tienes personas vendiendo, que es escalar. ¿Por qué? Porque la venta requiere de aptitudes que no se pueden enseñar o que no se pueden aprender muchas veces. Son aptitudes empáticas, aptitudes de habilidades incluso sociales, que hay gente que tiene casi como un don o por naturaleza. Entonces, tienes a gente que vende muchísimo y otra gente que no vende tanto. Entonces, este tipo de tecnología puede ayudar a que esa gente que no vende tanto pueda vender un poco más, ¿no? Entonces, haces algo que depende mucho de las personas, haces que pueda ser mucho más escalable, dándole superpoder a esas personas que les cuesta más, ¿no? Entonces, estamos trabajando en esos dos ámbitos y, por supuesto, estamos también probando el famoso Copilot y otro tipo de iniciativas más de productividad, ¿no? Pero diríamos que de la capa más hacia el negocio, actualmente estamos en ello. Sí que es cierto que todas las plataformas con las que estamos trabajando ya están incorporando en modo beta, casi todas, pues por ejemplo, que inteligencia artificial generativa para que mediante un prompt generes una audiencia, mediante un prompt generes un HTML para una campaña de email marketing, un asunto, o imágenes o vídeos, todo ese tipo de cosas también ya las estamos viendo y las estamos probando. Sí, la verdad que era lo que decías al principio, que el cambio es brutal y estamos empezando, ¿no? Porque al final estamos en un germen de algo que no sabemos tampoco hacia dónde nos va a llevar, ¿no? Intuimos que va a ser algo, lógicamente, muy transformador y muy bestia en este sentido, pero a ver hacia dónde nos lleva, ¿no? Pero esto que acabas de decir, mira, me suena el acercamiento que nosotros estamos teniendo con alguna compañía, sobre todo a un sector financiero y sector, lo diré, telco, tiene que ver con, energético, tiene que ver con esto que estás diciendo. Es decir, al final hay esa conjunción de las tecnologías en la cual, en una de ellas, en el sector financiero, tiene que ver con esto que tú estás diciendo, es decir, multitud de llamadas que se reciben vía telefónica son reinterpretadas en la parte de texto, es decir, se hace ese speech to text para trabajarlo y ahí, por ejemplo, hemos evaluado distintas herramientas que hay en el mercado para referenciar la que entendemos que es la que más se adapta en este caso a ese cliente, ¿no? Y después, lo que tú dices, entra el modelo tradicional, ¿no? Entra la parte de Machine Learning para ayudar en esa toma de decisiones hacia adentro, ¿no? Nunca hacia afuera de momento, como también dices. Es decir, no tenemos, ni nosotros yo creo, ni nadie, el hecho, tú no le puedes decir o sería un mal consejo a un cliente decirle que empiece a experimentar con un cliente final con este tipo de modelos, ¿no? Porque al final pueden ocurrir cosas que lógicamente no van en beneficio de la marca o del servicio que tú estás prestando, porque puede haber un error, porque puede haber mala interpretación, por lo que, bueno, todos sabemos que puede ocurrir, ¿no? Con lo cual ahí creo que es donde estamos las compañías, tanto las que ofrecemos servicios como las que estáis en esa fase de desarrollo también interno y que tenéis la capacidad, lógicamente, con grandes players de testar esas soluciones, ¿no? El hecho de que puedas testar solución de Microsoft, de Google o de IBM, como acabas de decir, pues oye, está bien porque vas a evaluar qué modelo es el más correcto para ti, ¿no? Y funciona mejor, con lo cual, lógicamente, pues bueno, nos queda mucho por ver, ¿no? Esperemos verlo. Yo la verdad es que estoy como cuando me pusieron el módem que le quitaba el teléfono a tu madre y a tu padre para llamar. Estoy igual, es decir, estoy precisamente otra vez en una época de mucha curiosidad, porque la verdad es que es un tema apasionante con todos los peros que pueda tener, pero es algo que está avanzando a una velocidad que yo no te digo dentro de 5 años, es que el año que viene esto va a ser una barbaridad lo que se va a poder hacer, ¿no? Entonces hay que verlo desde ese punto de vista, esa perspectiva.
Y yo, si me permito dar un consejo, sería que todas las empresas empiecen a investigar y empiecen a trastear y a probar, para que cuando esto de verdad sea el tsunami, que no les barra la ola, ¿no? Que empiecen a probar ya, que empiecen a testear y que empiecen a hacer cosas, pilotos. No hace falta gastarse 2 millones de euros. Se pueden hacer cosas con un presupuesto muy ajustado para nivel pilotos y pruebas de concepto. Entonces, yo diría que todas las empresas que se animen. Además, es algo que me consta, el ecosistema de empresas que aportan servicios, consultorías y ayuda como la vuestra en España, la verdad es que está muy bien y bueno, se pueden hacer cosas acompañando con gente que de verdad sabe, que es al final lo que importa aquí. Sí, sobre todo ahí yo siempre lo digo porque cuando se acercan también, yo qué sé, personas de tu entorno, ¿no? Empresarios, amigos que tienes que están en puntos igual no tan avanzados como puede ser a veces el sector industrial, ¿no? Yo os estoy hablando desde Asturias, lógicamente un pasado y un presente muy vinculado con la industria y a veces, como me dice algún amigo, sí, Luisma, pero el hierro, o sea, los barcos se van a seguir haciendo de hierro, ¿no? Digo yo, sí, tienes toda la razón. Pero en esos procesos que utilizáis para hacer un barco, o para hacer una escalera mecánica, o para hacer una fundición en un alto horno, o para lo que nos podamos imaginar, seguramente que hay una parte que tú puedes mejorar, ¿no? Pero, lógicamente, lo que yo no puedo es sobreprometerle a ese amigo, ya no voy al cliente, a ese amigo que un buen uso del dato y un buen uso de la analítica le va a solucionar todos sus problemas, ni que es fácil hacerlo, porque lógicamente, como bien sabes tú y bien saben los que nos estén escuchando, si tienen esta familiaridad con la tecnología, es que hay unos procesos detrás que también tienes que tener hechos y unos deberes que tienes que hacer. Y si no los tienes, nunca... Has dado una clave muy importante, Luisma. Nunca vas a poder pulsar un botón, ¿no? Porque la gente piensa que pulsas el botón y todo se hace, ¿no? Eso es imposible. Yo creo que desde aquí, o sea, la labor que nosotros tenemos también a nivel de difusión es decir, oye, esto no es fácil. No es fácil y lleva un proceso. Y no hay el botón mágico que te va a solucionar todos tus problemas. Con lo cual, lo que tú dices es muy importante. Empieza a hacer cosas, empieza a probar cosas, mira a ver qué es lo que te puede encajar dentro de tus procesos productivos, de tus llegadas al cliente final o de tus interacciones con otras compañías, si es B2B tu canal. Y a veces eso a mí personalmente me frustra a veces porque cuando hay una sobrepromesa, cuando tú después llegas un poco como más tal, a veces cuesta, ¿no? En el caso cuando estás vendiendo, cerrar esa visión realista de lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, tal cual. Es decir, no pretendamos empezar la casa por el tejado porque la tecnología... Hay a veces que, sobre todo con la inteligencia artificial generativa, el caso de uso es la propia tecnología, que es algo absurdo, ¿no? Es decir, es el efecto wow que provoca la tecnología. En las empresas y en la organización no nos podemos permitir eso. No tenemos que empezar esa casa por el tejado. Tenemos que tener esa base que has comentado, esos pilares muy sólidos, un proyecto de data potente, un proyecto de integración muy potente para alimentar ese proyecto de data. Una cosa que es un olvidado, todos los profesionales que los han entrevistado en el mundo del data, y yo también estoy cansado de repetirlo, que es un gran olvidado en las organizaciones, el data governance. Importantísimo que los datos estén gobernados, estén limpios, estén estructurados, se supervisen. Esto es importantísimo para alimentar esos futuros el día de mañana. Por lo tanto, si no habéis empezado con lo primero, os diría que empecéis ya, pero rápido, ¿vale? Porque no vais a poder aprovechar los beneficios de lo que está llegando, porque esa base va a seguir existiendo. Es decir, lo que no puede hacer una IA generativa es, bueno, sí lo puede hacer, se puede inventar las cosas, pero bueno, te va a generar un problema. Un problema que después es muy difícil de revertir. Oye, Tony, muchísimas gracias por tu tiempo. Eres una persona con la que solamente podríamos hablar mucho más y profundizar, pero lógicamente lo que vamos a hacer a recomendar a la gente es que siga tu podcast o tu video podcast y tu canal. ¿Cómo se llama? Dilo para que la gente lo pueda seguir. Bueno, tenéis... Si tecleáis MadTech Soul, MadTech es de la fusión de AdTech y MarTech, ¿vale? Y también tiene el tema de Mad, que es loco, no en inglés, entonces tiene un poquito de gracia. Entonces, MadTech Soul, almamadtech.com, ahí encontráis un blog con entradas de blog, con podcast, y después también en YouTube los podcasts que hago los grabo y se llama Historias MadTech. Y ahí encontráis algunos vídeos. No esperéis, como tiene Luisma, una programación cada X días, porque yo soy un poquito más caótico y lo voy haciendo cuando me apetece y cuando tengo tiempo.
Bueno, ahí hay una diferencia. Esto que estoy haciendo forma parte de mi trabajo, aunque me lo paso muy bien haciéndolo y conversando con la gente. Y lógicamente hay que hacerlo periódicamente porque es la manera de que generes un hábito, ¿no? En la escucha después Correcto. del podcast. Y lo tuyo, lógicamente, también forma parte de un aprendizaje y de una manera de interlocutar con la gente, y ahí tú te puedes permitir lo que quieras. Nadie te va a decir si lo tienes que hacer cada 15, cada semana o cada mes, ¿no? Cuando a ti te sale y tienes esas ganas o encuentras la temática en la que te encuentras cómodo, sobre la que quieres profundizar, pues lo haces, ¿no? Con lo cual, tampoco es una excusa. Eso es. Lo que hay que hacer es hacerlo. Sí, sí, eso es. Es un poco devolver a la comunidad lo que yo he utilizado de ella. Es decir, yo he aprendido mucho a base de otra gente, a base de escuchar, a base de leer, a base de visionar podcasts, de vídeos. Entonces, lo que yo pretendo precisamente es devolver un poquito todo eso también a que otra gente también pueda escuchar lo que yo tengo en la cabeza, a veces, aunque sean locuras. Y no, hombre, siempre es de agradecer también que te encuentres con personas accesibles, ¿no? En este caso, que es lo que me encuentro generalmente en el 90% de los casos, es cuando hablas con alguien, lógicamente tienes que encontrar también el momento, ¿no? En la agenda, en las obligaciones y en las prioridades que tienen esas personas, esos profesionales que lógicamente tienen sus quehaceres y que no son baladís la mayoría de las ocasiones. Pero sí es verdad que hay que agradeceros, en este caso a ti, que eres el que estás hoy con nosotros, pues esa facilidad de interlocutar y de darnos la posibilidad, pues, de conocerte un poco mejor, tu trayectoria, la empresa en la que trabajas actualmente, que es Palladium, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención desde que la conocí, por cómo ha ido desgranando ese posicionamiento en un sector tan, bueno, tan complicado como es el travel, y la diferenciación que hace con las distintas marcas que tenéis, que no solamente es lógicamente Palladium, sino que hay otras marcas por detrás muy potentes y cada una con su personalidad. Así que, Tony, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, y nos vemos seguramente en algún otro sarao por ahí dentro Seguro. de poco. ¿Vale? Seguro, Isma. Gracias a vosotros. Venga, pues os dejamos con la sintonía, y que tengáis un buen fin de semana, que ya está ahí el viernes, y el fin de semana para disfrutar en familia o en compañía de quien queráis. Ser Eso buenos. es. Venga, un abrazo, Hasta Tony. luego.